Me he prostituido por consumo. Me he tirado de un primer piso por un brote psicótico. El cerebro va a buscar esa anestesia rápida a la que ha recurrido siempre, que son las drogas. Necesitaba parar de alguna forma y no podía por mí mismo. Salí de ahí a los 15 días con la ilusión de dejar de consumir y 4 horas más tarde estaba de vuelta en la casa del camello. El gran trabajo en recuperación no es estar 7, 8, 10 o 24 meses limpio. Yo vine con una ilusión de recuperarme, pero no tenía esperanza de que me fuera a recuperar. El peor día de ahora es mejor que el mejor día de antes. No es solo una simple ilusión, se transforma más en un propósito de vivir. ¿Qué transformación hacen las personas aquí? Que tú ves a alguien como entra, que lo ves demacrado, que dices, no sé si le podremos salvar, y de repente llega un día. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Adicciones al Descubierto. Es un capítulo muy especial porque siempre traigo testimonios que se han recuperado en la clínica, que han superado sus adicciones, pero esta vez traigo algo diferente. Esta vez traigo un testimonio que se llama Tomás y que está al ecuador del tratamiento, está a mitad del proceso, y vamos a ver cómo ha sido y cómo está siendo su proceso de tratamiento en este momento. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias. En primero, agradecerte por la oportunidad de compartir mi historia y también las diferentes etapas y dificultades que he tenido en el tratamiento. Para mí es bastante, ¿cómo decirlo? Estoy un poco orgulloso de estar acá, sobre todo porque yo inicié este proceso, inicié este tratamiento en base a este tipo de actividades, a este tipo de podcast contigo, al mando, que ha abierto la puerta a mi recuperación, ha abierto la puerta a cambiar de vida, a cambiar de foco lo que estaba haciendo, a salir de ese pozo tan oscuro en el que estaba. Tú, Tomás, cuando estabas en Uruguay, porque tú eres de Uruguay, Exacto. estabas viendo estos podcasts desde tu casa. Era Sí. tu madre, que era seguidora del podcast, y tu madre te mandó un podcast, si no lo recuerdo mal. Así, exactamente. Mi madre fue la que vio por primera vez tus videos y así me compartió uno y la verdad es que me motivó. En el momento no le agarré la espina, pero poco a poco fui viendo más, me fue compartiendo más, hasta el punto de que terminamos viéndolo juntos. Eso despertó algo en mí, de decir, hostia, tengo que cambiar, hay algo que no cuadra. Y bueno, luego se dio el paso, producto de mis recaídas constantes, y contactamos contigo y hoy estoy aquí presente. Yo no conozco España. Si bien hace bastante tiempo estoy aquí, pero no conozco España. Vengo por la recuperación. Viniste a hacer el tratamiento. Exacto. O sea, que el que no lo hace es porque no quiere, porque tú has venido desde Uruguay Sí, para eso. poder hacerlo. Eso es algo que incluso hay veces que me olvido de que estoy en España. Que como he venido tan decidido a hacer esto, es difícil ponerse pegas a las cosas. Por más que haya muchas dificultades en el proceso, que ahora después las comentaremos. Porque hay muchos momentos donde uno no sabe cómo seguir, ¿no? Producto de la enfermedad, obvio, está claro. Pero hay que animarse. Sea en cualquier lugar que sea, si tenés ganas de recuperarte, te puedes recuperar siempre y cuando tengas un apoyo de grupo, profesionales que sepan y quieras hacerlo realmente, íntegramente, por más que se te ponga difícil el camino. Ahora después explicaremos cómo ha sido el proceso, qué pautas, qué herramientas has aplicado, qué elementos has conocido. Pero antes de todo me gustaría hacer una pequeñita introducción y que nos contaras cómo empezó tu relación con las drogas. Bien, sí. Yo comencé con el uso de tóxico bebible, que es el alcohol. Lo nombramos así para mandarnos un mensaje de lo que tiene que ver a nuestro cerebro, que se le pone ese mote, en el cual comencé con 12, 13 años con el tóxico bebido, de uso social, y a los 15 ya empecé con el tóxico fumado, que es la marihuana, y al poco tiempo ya estaba consumiéndolo diariamente. Era un uso desmedido del consumo de tóxico fumado, sin consecuencias a la vista.
en ese momento era la nube rosa, donde salir de fiesta con amigos se cerraba y estaba todo bien, donde las resacas no duraban 3-4 días. Poco a poco, a los 16 años más o menos, empecé con empezar a experimentar. Consumí tóxico inhalado, que es cocaína, tóxico de diseño, éxtasis, cristales, popper, tóxico ecuestre, como es la ketamina. He hecho desastres con mi organismo a niveles muy grandes a muy temprana edad. Y empecé a asociar que mi vida dependía del fin de semana, porque el fin de semana era mi consumo. Sobre todo muy fuerte de estos otros tóxicos y de fumado diariamente, desde que me levantaba hasta que me acostaba. En esos momentos tenía la particularidad de que los estudios, el bachillerato, no me costaba. No he sido una persona que se me ha dificultado completar esos estudios, a pesar de mi consumo, obviamente. Pero poco a poco, con diferentes situaciones que se fueron cuadrando en la vida, el consumo fue a más, a muchísimo más. Entonces, estos consumos tóxicos más duros, por llamarlos de alguna manera, que son tóxicos igual, empezaron a introducirse en mi rutina diaria. Y ahí empezaron realmente mis consecuencias. Llegó a tal punto donde en una fiesta fúnebre, en una fiesta de música de tipo electrónica, hice un cóctel de 7 tóxicos diferentes y me dio un brote psicótico. Y ahí empezó mi historia de calvario, de odio, del pozo más oscuro que yo he conocido en mi vida. Ha sido el brote una sensación que yo no puedo explicar realmente con palabras, pero se traduce básicamente en percibir de afuera cosas que no son reales, pero uno las vive como si realmente estuvieran pasando. Y en mi historia no se ha hecho en un solo episodio. Yo he tenido muchísimos brotes psicóticos. Y también he tenido muchísimas internaciones en psiquiatría, que si quieres puedo puntualizar en eso también. Pero he tenido al punto de que cada consumo he tenido brote psicótico. Algunos de mayor intensidad, otros de menor intensidad, pero las alucinaciones, las paranoias, las voces, el vecino que me mira, la vecina que me espía, el de al lado que me escucha, mi prima que está en el otro cuarto que sabe que estoy consumiendo, mi madre que va a llegar en cualquier momento, que era todo ficticio, digámoslo de alguna forma, pero uno lo vive muy real, producto de la intoxicación. Mi historia ha ido muy acompañada de internaciones, de psiquiatría por no poder más. Recién repasaba un poco y mi primera internación fue voluntaria en psiquiatría por no poder parar de consumir y tener que ir a decirle a mi psicólogo que por favor me diga, por favor con llanto, cómo hago para entrar en psiquiatría, en la unidad de psiquiátricos, porque no podía parar. Necesitaba parar de alguna forma y no podía por mí mismo. Hoy me pone un poco de los pies de gallina volver a recordar ese momento. Pero esa fue mi primera vez que entré en la clínica de Pocitos de Montevideo. Salí de ahí a los 15 días con la ilusión de dejar de consumir y 4 horas más tarde estaba de vuelta en la casa del camello. Ha sido prácticamente insostenible en muchos aspectos de mi vida parar de consumir aunque sea un día o 2. Siempre había un factor externo en el día, que en realidad hoy con el tratamiento lo veo diferente, pero en ese momento yo lo vivía como que había ciertos factores que justificaban mi consumo de cada día. Es que lo más difícil desde nuestra posición, Tomás, es poder hacerle entender o llegar a comprender la persona que está consumiendo y que aún no está aquí, lo que hay que hacer para recuperarse. Como profesionales, como terapeutas, es lo más complicado. Y esto quien mejor lo puede explicar es un testimonio. Alguien como tú. Alguien que ha estado ingresado en muchos centros de desintoxicación, que a los 15 días estaba consumiendo otra vez, alguien que entraba y salía de los centros repetidamente, y que ahora esta vez
consigue llevar por lo menos, yo que sepa, ahora es un año de abstinencia, ¿no? ¿Qué vas a Un hacer? año cumplí hace 2 días. Un año cumpliste hace 2 días. Estás, por decirlo de alguna manera, en el ecuador del tratamiento. Después explicaremos por qué es el ecuador. Pero, ¿qué hay de diferente en este tratamiento que estás haciendo ahora a lo que has hecho antes, que no aguantabas más que 15 días sin consumir? A ver, es muy fácil lo que voy a decir, pero es más difícil hacerlo, pero es importante. Lo que tienes que hacer es pedir ayuda a gente que realmente sepa. El único tratamiento que sirve, no porque yo lo diga, es porque está estudiado, es las terapias grupales y de ayuda mutua. Yo he ido a psicólogos, a varios. Es más, creo que llevo más de 5 psicólogos en mi espalda. 2 o 3 psiquiatras diferentes, con especializaciones en adicciones. Y no me funcionó. Me han sabido ayudar y orientar en muchos otros aspectos de mi vida, pero con el consumo no se puede. En ese caso, dicho esto, es importante, una vez pidas ayuda a un centro, pidas ayuda a un grupo de ayuda mutua, sea cual sea la posición que te encuentres, sea desde, no sé si se pueden nombrar los NA y los AA. Sea el centro que sea, Exacto. sea el tratamiento que sea. No importa si es privado o público, que te guíen ellos. Porque queremos, los adictos, porque los hemos hecho desde la inconsciencia, hacerlo a nuestra manera. Poner parches a un problema que es de raíz. Poner parches para seguir continuando consumiendo en definitiva. Que muchas veces es un trabajo inconsciente. Que uno empieza con ilusión, voy a la clínica con toda la predisposición del mundo, y cuando pasa esa nube rosa, esa motivación, y donde realmente empiezan a florecer las dificultades de que tenemos cada uno, es lo más fácil abandonar. Y es lo que yo invito a agarrarse de la silla y decir, esta vez no. Y es lo que me ha pasado a mí. Y también una de las cosas que más admiro de la clínica Zeus es que no te la ponen fácil en ese momento. Porque al entenderte, al comprenderte realmente, genuinamente, de lo que estás atravesando en esos momentos de querer huir, de querer tirar la toalla, de no poder más, porque la sensación que uno se tiene, que yo he tenido, es de no aguanto más, necesito consumir o necesito escaparme, o incluso a veces la cabeza me vendía que necesitaba comer cosas dulces o cualquier disparate que poco tenía que ver con el momento, que simplemente era para anestesiar un dolor que yo ya tenía de por sí. Y ahí los profesionales ponen en mano estrategias para que te sostengas en el tratamiento. Los compañeros ponen en estrategias para que te sostengan en el tratamiento. Y eso es una cualidad que tiene el Centro Zeus que permite que te puedas recuperar. Porque luego, con el paso del tiempo, uno va adquiriendo las herramientas propias para no llegar a esos estados, o si se llega a esos estados, poder aplicar herramientas para sostenerte por tu cuenta. Pero en primer caso, cuando uno recién llega, vas a tener ganas de irte, ya te lo firmo, y hay que hacer todo lo contrario a lo que te vende la cabeza. Van a haber puntos de dolor en el tratamiento, pero yo siempre digo que también van a haber puntos de dolor en la vida, porque tú llevas un año, yo hace 11 años, va a hacer en mayo 11 años que me puse en tratamiento, van a ser 8 de abstinencia, estuve entre 3 y 4 años recayendo, entrando y saliendo de los centros, tampoco me funcionaba, me pasaba algo muy parecido a ti, me estaba sintiendo muy identificado. Mientras estabas hablando, estaba viendo a ese Luis que ingresó y que le costaba seguir las pautas. Y el problema, aunque lo que se ve, la puntita del iceberg sean las drogas, el problema no son las drogas. Las drogas es solo lo que se ve. Totalmente de acuerdo. El problema es toda esa cadena de pensamientos, de emociones que no sabemos gestionar cuando estamos en ese punto, y en general una manera de ser. Y cuando tú vas a un centro, te agradezco mucho que hayas compartido este esfuerzo que hacemos en que el paciente coja adherencia al tratamiento, porque
el gran motivo de recaídas en los centros de desintoxicación no es que los tratamientos no funcionen, sino que los pacientes abandonan. Y es que a mitad del tratamiento, a partir de los 2 meses, empiezan a salir dificultades importantes en el que está recuperándose, porque va a conectar con ese vacío, va a conectar con ese dolor, con esa falta de habilidades para enfrentar la vida. Y ahí le va a entrar el miedo, la desesperación, y el cerebro va a buscar esa anestesia rápida a la que ha recurrido siempre, que son las drogas. O conductas compulsivas o adictivas, como puede ser el sexo compulsivo o las compras compulsivas. Entonces, el gran trabajo en recuperación no es estar 7, 8, 10 o 24 meses limpio y los días que todo está bien y estoy feliz, abrazarme a mis compañeros y dar las gracias a los terapeutas. Estos días no curan, estos días no recuperan. El trabajo, la oportunidad de recuperarse viene cuando aparecen esos días difíciles, porque en esos días difíciles es cuando uno puede poner en práctica lo que le enseñan los profesionales, es cuando uno puede desarrollar habilidades para enfrentar las situaciones difíciles. Porque yo no puedo prometerte a ti, Tomás, que dentro de 10 años a alguien muy querido para ti le pase algo. Que haya un accidente de tráfico, que muera tu mamá, que un amigo tenga una enfermedad. Ni te lo puedo prometer a ti, ni puedo garantizar que a mí no me vaya a pasar. Entonces, nosotros lo que intentamos es prepararos para la vida, para que cuando llegan esas desgracias o esas situaciones que muchas veces llevan a los adictos a recaer porque emocionalmente no pueden gestionarlo, tengáis herramientas. Por eso te agradezco tanto que hayas compartido esto y que lo hayas visto de esta manera. Porque intentamos que, aunque estés en un centro de desintoxicación, tu experiencia sea lo más real a lo que te vas a encontrar a la vida. Porque si te tenemos siempre entre algodones, cuando salgas ahí fuera a la calle, no vas a estar entre algodones. Entonces tenemos que enseñarte, tenemos que prepararte para eso. Sí, mira, y justo puntualizando una cosa, dos cosas en realidad. A mí me pasó de que en muchos periodos de mi tratamiento, sobre todo al inicio de hasta los 3 meses, te diría 4 meses capaz, yo me iba todos los fines de semana a la cama, de tanto tirón que tenía. Luego pasaba el fin de semana y el lunes me pegaba el castañazo. O sea, me entraron unas ganas de tomar que no sabía gestionar. No sabía gestionar. Me ponía la cara todo colorado. Estaba sufriendo por no tener el consumo y por el vacío que sentía. Y una vez me acuerdo que fuiste a hacer un taller una charla institucional, hace mucho tiempo. Bueno, hace un año más o menos, un poco menos. Y dijiste, el que no esté dispuesto, esto me acuerdo que dijiste, el que no esté dispuesto a sufrir un poco para una vida mejor, es muy difícil que se pueda recuperar. Y en ese momento a mí no lo pude entender muy bien, pero hoy te puedo decir, con un poquito más de tiempo, que es un camino a seguir. Es un precio a pagar. Como el mismo precio que tiene estar en consumo, estar en activo, que viene con un pack de amargura, desilusión, pérdida de dinero, pérdida de vínculos familiares. Yo he perdido vínculos amorosos, parejas, novias, que han sido muy importantes en mi vida por el consumo. He perdido trabajos, no he sido capaz de sostener trabajos. He tenido trabajos muy buenos que he sostenido y luego de eso entré en una espiral de que no podía sostener los trabajos. Y también otra cosa que te da el tratamiento, que esto se lo deseo a cualquier persona del planeta Tierra, es que no importa lo mal que te haya ido el día, si aplicas herramientas, cuando te vas a la cama, te vas feliz. O por lo menos muy aliviado. El otro día estaba sufriendo muchísimo. Tuve un mal día, un día muy jodido. Estos que dices, hostia, todo me sale mal, me frustro por todo, no sé por dónde tirar. Un mal día, ¿no? Sí. Como puede tener cualquier persona. Y ya cuando ya llevaba 3 o 4 horas
cabreado y con mal humor y digo, hostia, Luis, digo, no te estás acordando que hoy no has consumido. Y en el momento que me acordé de cómo era un día mío de antes, cuando estaba consumiendo, y me di cuenta que hoy no había consumido, y me di cuenta de todo lo que podría haber salido mal y no ha salido mal, hostia, mi día cambió. A mí me decían una frase que terapeutas que habían superado la adicción, que yo intentaba aprender de ellos, y me decían, Luis, dice, el mejor día, el peor día de ahora es mejor que el mejor día de antes. Y yo los miraba con esa cara de decir, bueno, eso me lo dices tú, pero yo no lo veo, no lo entiendo, ¿no? Pero ahora con años de experiencia y con años de recuperación y trabajando con adictos en el centro, lo ves. Ves cuando uno llega, lo mal que está. El otro día me pasó con una chica en terapia que, bueno, de vez en cuando voy a los grupos, hago algún institucional y paso un día con todos. Y me acuerdo una chica que llegó hace unos 4 meses y cuando llegó la vi tan mal, tan delgada, con problemas de alimentación, con problemas de drogas, con alcoholismo. Y el otro día cuando me senté en terapia ya tenía un brillo, tenía una cara diferente, tenía una aura diferente. Y dices, hostia, qué transformación hacen las personas aquí, que tú ves a alguien como entra, que lo ves demacrado, que dices... no sé si le podremos salvar, y de repente llega un día que algo cambia en terapia, que tiene una mirada distinta, que tiene una sonrisa distinta, que se viste diferente, que gesticula diferente. Y entonces esto te ayuda a creer en el tratamiento. A mí lo que me salvó la vida fue ver a un terapeuta que había superado la adicción y que estaba sentado en una silla de terapia, que estaba con un reloj todo bien vestido, y dijo, era un sábado por la mañana, y dice, bueno, señores, es mediodía, me voy a buscar a mi hija que me voy de vacaciones. Y pensé, si este señor se ha metido lo que dice que se ha metido, ha tenido la vida que dice que se ha metido, que ha tenido y está aquí sentado de esta manera, tal como yo lo veo, como un pincel, y me dice que se va con su mujer y su hija de vacaciones, es que esto funciona. Y ahí la importancia de que cuando os recuperáis, los que queréis, podáis también compartir la experiencia, porque hay una frase que dice que una vela puede encender muchas velas. Y yo creo que alguien que ha superado la adicción, alguien que estaba en ese punto en el que tú estabas y que puede sentarse aquí y decir, llevo un año sin consumir, es la hostia, porque tú has estado renunciando a la droga cada día. Has estado diciendo que no cada día a una manera de ser durante un año. Sí. Quisiera, en base a lo que dices, voy a desnudar un poco más de mi historia porque hay veces que se pierde. Hoy estoy un año sin consumir, pero he estado en 7 psiquiátricos, Luis. Y no de esta forma voluntaria que te dije la primera. Por episodios psicóticos, que me llevaron a iniciar estar en psiquiatría 7 veces en 7 lugares. He hecho cosas que me arrepiento con el alma. Me he tirado de un coche andando por el consumo. He agredido a mis familiares. He robado a mis padres. Me he prostituido por consumo. Me he tirado de un primer piso por un brote psicótico. Me tiré de un primer piso por un brote psicótico. En un brote psicótico he pensado que dentro del colchón de mi cuarto había una persona. Y he apuñalado el colchón a gritos pensando que había una persona. He roto cámaras, sofá, microondas, de todo pensando que me espiaban.
He armado y desarmado lo habido y por haber pensando que me espiaban. He perdido la cordura muchísimas veces en mi vida. Y pensar que no iba a volver. He tenido una vida muy jodida. Pero como me siento hoy, no lo cambiaría para volver a esa mierda. Yo llegué al tratamiento, bueno, bastante más delgado de lo que estoy ahora, de aspecto físico, pero sobre todo yo no tenía esperanza. Yo vine con una ilusión de recuperarme, pero no tenía esperanza de que me fuera a recuperar. Había algo en mí que me decía, yo no voy a poder. Y hoy tampoco estoy recuperado, pero la palabra esperanza aparece en mi vocabulario. No es solo una simple ilusión, un castillito en el aire. Se transforma más en un propósito de vivir, una manera de afrontar la vida y de vivir. Ya no huyo de las cosas, ya no me escondo. Ya no me quedo callado cuando hay cosas que no me parecen. A pesar de que me cueste, no me dejo de postergar. Trato de priorizarme. Antes no lo hacía. Estoy aprendiendo a decir que no. Son cosas que nunca pensé que se podría hacer ese cambio. Supongo, Tomás, que cuando entraste al centro y viste pautas que tenías que seguir, indicaciones de los terapeutas que te recomendaban, seguramente tendrías miedo, tendrías dudas de si esto te iría bien. En algún momento seguramente pensaste en abandonar. Sí, muchas veces. ¿Qué te ayudó a ti a poder continuar y a saltar esos impedimentos o esas dificultades que te venían a la mente para seguir y hoy poder estar aquí? ¿Qué es lo que hizo que tú dijeras, hostia, tengo que seguir porque esto funciona? Después de tantos tirones, ganas directas de irme y mediarlos por otras formas, tanto sea por el equipo terapéutico o porque yo mismo me daba cuenta de que me tenía que quedar, aunque mi mente me propusiera literalmente de que me tenía que ir porque no aguantaba más. Las herramientas de tratamiento es como descargar, que es contarle a tu compañero de tratamiento qué te está pasando, sin pelos en la lengua, y sentir que te comprende y te da un cable de una mano de decir, tienes que guiarte por acá, tenés que hacer esta actividad, tenés que a veces pintar un mandala, a veces jugar un ping-pong, a veces es contar piedra, lo que sea. Pero a mí lo que más me ayudó es entender que lo único trabajo que tengo que hacer es solo por hoy. Es solo por hoy. Porque incluso me pasó anoche de decir, me dieron la noticia de que si quisiera o me pareciera bien grabar este podcast y compartir contigo mi historia y con todos los demás que quieren oírla. Y mi mente en un momento empezó a acelerarse y a pensar en lo que era hoy. Y eso era ayer. Hasta que llega a cierto punto que decís, mañana me preocuparé de esto. Y eso es lo que te da el tratamiento para centrarte en lo que tenés que centrarte. Que cuesta, que lleva su tiempo, que es difícil. Que por muchos momentos créeme que no lo ves. No lo ves. No le ves salida. Pero todo lo que te dicen es por algo y para algo sobre todo. Para algo que lo terminas viendo con el tiempo y practicándolo. El solo por hoy es fundamental. ¿De qué manera ves a tus compañeros que hoy ingresan en el centro? Con identificación. En mi caso, cuando vienen desde algún cuadro psiquiátrico, porque ha pasado, no importa quién, pero algún compañero, yo cada vez que los veo lloro. Veo a Tomás en esa persona que está
psiquiatrizada de alguna manera por un brote o un deje de brote que tiene dificultades, percepciones que no son. En esos casos son los que más me siento identificado. Y luego, cuando se empiezan a frustrar con las primeras pautas, también me siento muy identificado. Yo he tenido pautas de... Yo no podía hablar con nadie. O sea, no quería hablar con nadie. Y me pusieron pauta de descargar con 18 personas al día. Luego de eso, descubrí que podía hablar con todo el mundo sin problema, porque fue un poco a prepo. Pero no a prepo de malas, sino una buena intención que lo asumí con responsabilidad, pero que fue un quiebre en mí, de empezar a abrirme al grupo. Luego he tenido pauta de silencio, de Juan Carlos Absoluto, que tienen estos nombres, pero tienen un fin terapéutico de encontrarte con vos mismo. Sí, cuando vamos a explicar un poco lo que es para que la gente también sepa de qué estamos hablando, pero se trata de que uno pueda estar con uno mismo, de que uno pueda estar en silencio y aguantar ese momento, ¿no? Y no hacer nada, es decir, eso, porque aburrirse. la tendencia, creo que de todo ser humano, pero sobre todo de los adictos, es tapar, obviamente, y cuando estamos en silencio con uno mismo, la cabeza empieza, ¿y si leo un libro? ¿Y si pinto un mandala? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si voy para el patio? ¿Y si voy a fumar? ¿Y es ahí donde debes centrarte y decir, calma, a ver qué diálogo interno tengo yo, que es una oportunidad única en la vida, porque es bastante complicado con la vorágine que llevamos hoy como sociedad poder pararse a pensar en uno mismo y a descubrir qué hay dentro de uno, de qué está hecho. Y que salen cosas que no te gustan. No todo es el Mr. Wonderful, que le llaman ustedes a un mundo, esa expresión. Hay cosas que son jodidas de uno mismo. Pensamientos de envidia, pensamientos de comparaciones, de rabia, incluso algunos pensamientos de violencia. Pero todo eso forma parte de un Tomás, en este caso. Con sus cosas buenas y con las otras que no. Hay que saber qué alimentar para recuperarse. Hay que darle más vida. A mí me ponían una pauta que era que por cada cosa mala que encontrara tenía que buscar 3 de buenas. Es muy buena esa. Y la verdad es que me ayudó mucho. Acabé fijándome más en lo bueno que en lo malo de las cosas. Hoy estás en un punto de la recuperación que para mí es un punto muy importante en el tratamiento. Es un punto de transición. Has salido de la clínica de ingreso y estás en una casa terapéutica. Una casa terapéutica, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, es un punto intermedio entre el centro de ingreso donde has estado y el regreso a tu casa. Es ese lugar en el que ya estás poniendo en práctica todo lo que has aprendido en la clínica, pero esta vez ya no estás dentro del centro, sino que estás viviendo en la calle. Exacto. Te cocinas, empiezas a gestionar temas económicos, empiezas a gestionar tu agenda, empiezas a hacer actividades que empiezan a formar parte de una rutina diaria, cotidiana, de cualquier persona, y empiezas a encontrarte otras dificultades y sigues teniendo el apoyo del centro para salvarlas, no recaer y aprender a gestionarlas antes de regresar a Uruguay. ¿Cómo está siendo esa transición? Bueno, ha sido muy favorable, sobre todo por alcanzar cierta solidez en herramientas que me ayudan a convivir mejor conmigo mismo, sobre todo, y con mi enfermedad, claramente. Tiene muchas partes que son necesarias, ese punto intermedio entre el centro y la vuelta a tu zona cero, o si te vas a otro lugar, no importa, pero ese punto intermedio es clave porque uno gestiona estímulos del afuera en un marco muy protegido. Nosotros tenemos los fines de semana salidas terapéuticas en el cual
todo el grupo que está en la casa terapéutica va a una cafetería, por ejemplo, en un caso, en el cual en la cafetería venden también tóxico bebido. Entonces, ver ese tóxico bebido, comentar entre los compañeros cómo se han sentido, cómo nos hemos sentido, hacer una reflexión y volver a la casa terapéutica para seguir con nuestro día a día. También hay otro tipo de actividades que cada una tiene su porqué y su para qué. Hacer un deporte en grupo, una caminata por el campo, un teatro. Cada una enriquece puntos que hay que trabajar, estímulos en ciertos casos. Que cuando uno está en activo, está tan inmerso en esa burbuja de estímulos, que son los estímulos directos de tóxicos, también como los de conductas que uno no percibe. Pero cuando está en ese punto de la casa terapéutica, empieza a ver cómo la mente quiere proponer volver a ese punto anterior y cómo tiene que aplicar uno herramientas para seguir llevando una vida estructurada. Y en muchos casos que genera mucho mayor bienestar. Muy importante esto que has dicho de vamos a una cafetería y vemos que hay tóxico, vemos gente que está consumiendo, porque el alcohol es algo que no podemos evitar que lo veamos, porque Claro. vamos a una cafetería, a un restaurante y lo vemos. Y ahí es ese entrenamiento para la vida, ¿no? Para volver a la realidad, porque muchas veces dicen, bueno, y si yo soy adicto, nunca más voy a poder ir a un restaurante, siempre tendré que estar alejado de las personas que consumen alcohol. No, te alejamos por un tiempo para que aprendas unas herramientas que después pongas en práctica para que puedas hacer de todo en la vida. El objetivo es que vivas libre, no que Exacto. vivas más encadenado que antes. Sí, en ese punto, bueno, tu libro se llama Cadenas Invisibles, con referencia al consumo. Y no estoy recuperando nada, pero ya estoy viviendo 10 o 20 o 1000 veces mejor de que antes de empezar el tratamiento. Uy, y lo que te queda. Claro, es como las migajas del pastel, me dice mi terapeuta Francisco. Que estoy saboreando las migajas que todavía ni siquiera empecé a comer el pastel. Y eso por un lado. Y por el otro, de que uno va a poder hacer todo menos consumir. Que hay cosas que llevan más tiempo y menos tiempo, pero que se quede tranquilo el de afuera que va a poder hacer absolutamente todo, menos consumir. Yo cuando salí del tratamiento, cuando acabé, cuando me dieron la alta terapéutica, estaba solo, no tenía ningún amigo, no tenía pareja, mi pareja me había dejado y estaba arruinado. No me quedaba ni un euro, no podía ni pagarme un alquiler y mi familia también había quedado arruinada, les había arruinado yo. Yo recibí esa alta terapéutica, la alta terapéutica total, o sea, Luis, ya puedes dirigir tu vida de manera autónoma. Si quieres, haz seguimiento, si no, o sea, ya después de estar varios años en tratamiento, el 4 de enero del 2018, o sea, yo el 4 de enero del 2018, te estoy hablando de hace 7 años, 8 años, estaba completamente arruinado, no tenía a nadie, y si a mí me hubieran dicho que 8 años después yo iba a estar aquí sentado, que iba a ser el fundador de Zeus, que Zeus iba a ser lo que es hoy, y que además habría gente aquí sentada como tú, contando su historia, después de haber pasado por la clínica, yo no lo hubiera creído. Yo nunca había pensado que las herramientas y que la transformación que a mí me iba a dar este tratamiento me ayudaría tantísimo en todas las otras áreas de mi vida que no tienen una relación directa con el consumo de drogas, pero que en ese proceso aprendí que las drogas son la consecuencia, que lo importante es esa transformación que tú haces. Porque en esa transformación las drogas ya no entran. En esa transformación hay personas que tampoco entran. En esa transformación Lugares tampoco. hay límites que son intolerables. Hay situaciones que ya no toleras, que ya no quieres en tu vida. Aparece la espiritualidad, aparece el amor, aparecen nuevas creencias. Los adictos, cuando estamos consumiendo, necesitamos ver para creer. Exacto. Y para recuperarte hay que creer para ver. Totalmente. Y el tratamiento te pone a prueba para que eso pase.
porque tú cuando entras en un centro, tú vas a hacer una apuesta, vas a hacer una inversión importante para ti. Vas a renunciar a muchas cosas, vas a dejar cosas, personas y otras situaciones de lado por recuperarte, vas a tener que elegir y además vas a hacer una inversión. Y a ti nadie te puede garantizar que tú te vas a recuperar. No, y eso es lo más difícil de entender, porque uno a veces piensa que por entrar en un centro se va a recuperar. Y ojalá fuera así, ¿no? Pero no es así. No. Solo por el mero hecho de pasar cierto tiempo en un centro uno no se recupera. Pero ese punto en el que tú quieres abandonar y continúas, ese acto de fe es lo que te cura. Sí. Ese acto de estoy a punto de abandonar, no puedo más, no quiero más, quiero abandonar, cuesta dinero, muchas renuncias, no me apetece, pero aún así continúo porque creo en mí y yo voy a poder salir de esto. Este acto de fe Sí. es el valor más grande que uno encuentra en el tratamiento, porque el adicto es alguien que no tiene fe. Sí, a mí una de las cosas que me quedé impactado, perdón, es que en tu libro decías que habías creado una mentalidad que te ha permitido afrontar todo lo que vino después, tanto sea la creación de la clínica y todo lo demás, tus vínculos y demás. Y en muchas partes del tratamiento yo pensaba, ¿qué querrá decir este hombre, no? Y hoy entiendo mucho más que tiene que ver con esto que acabamos de decir, de creer para ver y ir haciendo en el proceso hasta que las cosas se materialicen. Justo vimos hace poco una obra de teatro que tenía que ver con justo la Semana Santa que pasó y demás. Y justo mi nombre, Tomás, uno de los 12 apóstoles, tenía que ver las manos de Jesucristo para poder creerle que era Él. Y bueno, yo digo, exactamente así era cuando yo llegué. Tenía que ver para creer, si no, no me fiaba. Y hoy me doy mucho más cuenta de que hay que creer para ver. Y hacer todo lo que esté en tu mano para poder alcanzarlo. Qué pena que a veces haya que tocar fondo. Y a tocar fondo me refiero a tener una enfermedad, un accidente de tráfico, un problema judicial, para poder hacer esto. Yo desde que me recuperé muchas veces me hago, todas las noches, todas las mañanas de mi vida y todas las noches yo hago una cosa que es el diario personal. Yo y vosotros también, sí, en la clínica, ¿no? Empezamos el día y planteamos cómo va a ser nuestro día o qué dificultades nos podemos encontrar y al final de la noche hacemos un repaso. Es como que hay un juez que te va a revisar qué has hecho durante el día. Ese juez eres tú mismo y te vas a poner una cruz o un visto, ¿no? ¿Lo has hecho bien o lo has hecho mal? Y muchas veces en ese diario yo me hago una pregunta, entre otras, que es ¿por qué esperar a que suceda algo malo para hacer lo que tienes que hacer? O sea, ¿qué necesitas que pase para tomar esa decisión que sabes que tienes que tomar y aún no has tomado? Eso es muy importante porque espero que esto que estamos conversando, hay gente que no habrá llegado a mis puntos, a mis consecuencias de consumo, y tendrá la falsa ilusión de decir, yo no estoy tan mal, o no lo verá incluso. No se percibirá a sí mismo como que no está tan mal porque no ha llegado a los puntos que llegué yo. Y yo lo que quiero transmitir es que ojalá que no llegue, que se pongan manos antes de tener que tocar los fondos que hemos tocado muchas personas que hemos pasado por esta adicción. Que pueda animarse de valor y poner un freno a esa vida de locura y desgracia para poderse tratar y recuperarse y tener una vida en condiciones. Y que no hay edad para poder hacerlo, para dar ese primer paso. Porque tengo compañeros de edad, que no te digo avanzada, pero de la edad de mi madre, y también compañeros muy jóvenes, de 18, 19 años. Entonces, esto no distingue ni clase social, esta enfermedad no distingue de raza, no distingue de posición socioeconómica, no distingue ni siquiera del lugar donde naciste. Que lo importante es eso, dar el paso. En todo este proceso
A mí una de las cosas que más me costó gestionar fue la culpa. Ese punto de podría haberlo hecho mejor, ese punto de vergüenza, del qué dirán, ese punto a veces de asumir más responsabilidad de la que me tocaba para compensar el daño que causé a mi familia o a mis amigos o a mi pareja de entonces. Y me gusta mucho escuchar cómo vosotros habéis gestionado esto, en este caso tú, Tomás, cuando habéis pasado por el proceso, porque el síndrome del impostor es fácil que aparezca en el adicto y es la otra cara de la moneda. Son una serie de pensamientos que pueden llevarte a consumir si no están bien gestionados o si no están identificados, como esas ganas de consumir indirectas. Me gustaría que nos contaras cómo has gestionado tú ese síndrome o esa posible culpa que hayas sentido a lo largo del proceso de recuperación. Yo llegué con una culpa que me partía en dos. Me sentía culpable de muchas acciones que he tenido a lo largo de mi vida con mi familia. Lloraba desconsoladamente dentro de la clínica por mis hermanas, por daños que he hecho a mis hermanas, por haberles robado o arruinado algún momento especial de sus vidas, en el cual por causa de mi enfermedad, por haber ido consumido, arruiné ese momento. Me he sentido muy, muy culpable de mis propias fotos negativas, y eso con el tratamiento ha ido cambiando enormemente. Hoy te puedo decir que la culpa se transforma en responsabilidad. De que me duele muchas cosas de las que he hecho, pero que eso no me arrastra a volver a consumir. No justifica mi próximo consumo. Pero sí se transforma en un punto de decir, esto sí he hecho. No me puedo olvidar de esto. Para no volver a repetirlo mañana. Para hacer todo lo que esté en mi alcance para transformar esto. Para que mi familia no tenga que pasar noches en vela. Para que mis amigos no se tengan que preocupar si estoy vivo o estoy muerto. Para que mis hermanas tengan un hermano en condiciones. Para que mis sobrinos tengan un tío en condiciones. Ser una persona en condiciones. La culpa, cuando yo llegué, se apoderaba de mí. Y era una de las razones que me quería llevar a volver a salir del centro. Una de las tantas. Hoy te puedo decir con claridad de que hay partes de mí que sigo con bastante removido, pero no conecto con esa culpa. No conecto con ese dolor de culpabilizarme o victimizarme en muchos casos de mis actos. Sí soy responsable de lo que he hecho. Como también soy responsable de lo que puedo hacer hoy, solo hoy, por recuperarme. Si pudieras darle un mensaje hoy a alguien que tiene una adicción o a sus familiares, ¿qué les dirías? Que no están solos. Que sé lo que se siente y que no están solos. Que somos muchos queriéndonos recuperar y que le envío la mayor de las fuerzas para poder dar ese paso. Que si hay una madre, un padre, un tío, una abuela que ve que su hijo, sobrino, su nieto está sufriendo por causa de la adicción, que no teman en pedir ayuda, de intervenir, de presionar. Que hay muchas veces que uno por su cuenta no puede ver las cosas. Es otra de las causas de la enfermedad, el no poder visualizar. Y que se queden tranquilos que no están solos. Imagino el momento en el que tu madre vea este podcast desde Uruguay. Cuando fue ella quien te lo mandó para que lo vieras.
Yo si no fuera por mi familia no hubiese podido hacer esto, Luis. No solo por el aspecto económico. El amor que me tienen es lo que me ha llevado a salir adelante. Incluso si hay alguien que está viendo esto y tiene una composición familiar muy, muy jodida, ¿qué grupo sirve de familia? Porque yo he estado solo en otro país, a 14.000 kilómetros de mi casa, y te puedo asegurar que no me sentí solo en ningún momento. ¿Te gustaría decirle hoy algo a tu madre desde aquí? Que la quiero con locura, que la admiro un montón y que muchísimas gracias. De corazón. Muchas gracias a ti, Tomás, por toda la gente a la que podrás haber ayudado hoy, contando tu experiencia. Gracias a tu madre por acompañarte en todo este proceso. Darte mi enhorabuena por haber llegado hasta el día de hoy. No es fácil. Día a día tampoco significa que tengas la batalla ganada. Para nada. Tampoco la tengo yo ganada. Yo cada día renuncio, cada día digo que no. Exacto. Cada día elijo no drogarme, cada día que pasa. Pero si sigues las pautas y el tratamiento, puedes vivir sin tomar drogas, en abstinencia, y hasta puedes incluso saborear algo de lo que es la felicidad. Gracias a todos vosotros por acompañarnos un día más. Espero que os haya podido ayudar la historia de Tomás a comprender un poco mejor qué pasa por la cabeza de un adicto. Animaros a que, si queréis que hablemos de algún tema o que tratemos de alguna manera el podcast para que podáis comprender mejor las adicciones, me lo dejéis anotado en los comentarios, porque lo voy a tener en cuenta. Y agradeceros finalmente que hoy hayáis estado aquí con nosotros.